en España es la tercera causa de muerte en los hombres y la primera en las mujeres. Entonces, a mí me parece que esto es lo suficientemente importante como para que la enfermería avance en los conocimientos de esta patología, de estas patologías, no solamente del ictus isquémico, en general de todas las enfermedades cerebrovasculares, y profundice en los cuidados de las intervenciones con estos pacientes. Un breve repaso en la situación actual, porque son los últimos datos que hay en el Instituto Nacional de Estadística. Sí que es verdad que lo que os decía, que es una de las principales causas de muerte, pero la tasa bruta de mortalidad tiene una tendencia decreciente. Si veis datos del 2006, 74, veis datos del 2009, 67. Por entidades específicas, si hacéis el cálculo directamente, no os da tal cual, pero si dividís las entidades por patologías, efectivamente veis que es la tercera causa de muerte en varones y la primera en mujeres. Datos, como os digo, del 2009. Datos recogidos del Plan de Atención al Ictus de la Comunidad Valenciana, recién editado en el año 2011, nos dicen que, bueno, que de cada 550 y pico personas, una tiene ictus, y que sí que es verdad que en los hombres se demuestra una tendencia decreciente, muy lenta pero decreciente, en las mujeres es creciente todavía. Sigue hacia arriba. Atendiendo a sus subtipos de enfermedades cerebrovasculares, efectivamente la más prevalente es la isquemia cerebral, la fusión de arterias cerebrales, ¿vale? Por eso es importante que como enfermeras conozcamos lo que es el código ictus y las intervenciones que tenemos que realizar durante el trayecto del paciente en extrahospitalaria y en el servicio de urgencias intrahospitalaria. A nivel de discapacidades y déficits, es la sexta causante, de motivos de estadísticos. La sexta causa de discapacidad y invalidez. ¿Por qué quería decir esto? Porque además de ser importante por el grado de mortalidad que tiene, lleva un alto grado de coste para el sistema sanitario. ¿Vale? Hay que hacerlo. Y bien, por entonces, simplemente deciros que en los varones a partir de los 60 años hay un pico importante de aumento y en las mujeres a partir de los 80 suele ser más importante. Bien, ¿por qué para enfermería? Se está observando, porque esto es todavía muy incipiente, que la calidad asistencial de enfermería, tanto en hospitalaria como en urgencias intrahospitalarias, mejora el pronóstico de estos pacientes. No tanto es correr, llegar cuanto antes, que sí es vital llegar en el límite de horas, como ya que ha dicho mi compañera, es fundamental, pero además no es como en otros casos que dices, no, correr menos, no, aquí hay que correr, pero mientras corres hay que trabajar, hay que hacer cosas, ¿no? Esas intervenciones hay que llevarlas a cabo en el camino, y eso es importante. El código ictus es un código, como ha dicho mi compañera, que no tienes en España, que lo que hace es coordinar, integrando diferentes servicios para que el paciente en el menor tiempo posible llegue a lo que he dicho, porta aguja, al menor tiempo posible al tratamiento definitivo. En este caso, coordinamos a través del Centro de Coordinación, de Formación y Coordinación de Urgencias, y los servicios hospitalarios, tanto de transporte de emergencias como atención primaria. En la atención primaria también se detectan muchos ictus isquémicos y actualmente ya directamente se comunican tanto uno como otro con CICU, y CICU activa el código ictus. En la Comunidad Valenciana, como no tenemos soporte vital sanitarizado, actualmente también pueden activar el código ictus los soportes básicos sin sanitarizar, técnicos, a través de escala Cincinnati, llaman a CICU y activan código ictus. Bien, la aplicación de enfermería. Quiero ir muy rápido. Entonces algunas cosas me las voy a dejar, pero bueno, deciros que efectivamente el compañero de Hefner, Daniel y su equipo, imagino que a lo mejor estabas tú, hicisteis un estudio que está publicado en 2011 sobre, vamos a ver, el retraso o no retraso de la llegada de los pacientes previo a la instauración del código ictus en la provincia. Entonces, lo que realmente me parece interesante es que menor de 3 horas la gente sin estar instaurado el código ictus.
menos de 3 horas llegaban el 49% con ambulancia medicalizada, es decir, está bien, es el 50%, pero ¿qué pasaba con el, ¿pero qué pasa con el 51% restantes? ¿Dónde estaban? Bueno, pues la mayoría iban por sus propios medios o por ambulancias no medicalizadas, como les decía en el código ictus. ¿Qué pasaba? Que se archivó a través de la gravedad del paciente, es decir, a valorar la escala NIS, NIHS, efectivamente los más graves, valorados por un médico CICU, iban con una ambulancia medicalizada, los no graves por sus medios o directamente no medicalizadas. Bien, esto es el algoritmo general de atención al ictus sacado, como os he dicho, del plan de atención al ictus de la Comunidad Valenciana recién publicado. ¿Por qué me parece interesante? Bueno, creo que la formación y la capacitación y la actualización de cuidados de enfermería y de intervención en la enfermería en ictus debe ser una implicación tanto de la enfermería de esta hospitalaria de emergencias como de PACS y PAS de atención primaria, como bien dice en el algoritmo, y urgencias intrahospitalarias, por igual, porque nos podemos encontrar un ictus en cualquiera de los niveles asistenciales. De hecho, debemos de revisar y profundizar todo aquello que nos implique, es decir, valoración del paciente, que ahora hablaremos de las escalas de valoración, monitorización del paciente y cuidados de enfermería. Voy a insistir de nuevo, no retrasando el traslado del paciente, todo se hace durante el camino. Cuidados de enfermería, comentar las escalas de valoración. Sobre todo porque hay muchas, si revisáis la bibliografía, muchísimas, pero validadas y con una buena especificidad y sensibilidad, menos. Por ejemplo, la escala FAS a la que se refería mi compañera tiene muy baja sensibilidad y ahora lo comentaré, crear una nueva escala para sanitarios. Lo que pasa es que la FAS, como la Cincinnati, es fácil de aprender y para la población general pues, es eso, muy fácil, muy simple y muy rápida de llevar. La primera y la más popular entre los sanitarios es la escala de coma de Glasgow. Está suficientemente empleada, validada, hay mucha bibliografía acerca de la escala de coma de Glasgow, pero hay 3 limitaciones que me parecen interesantes en el tema del ictus. Es que no nos deja valorar el habla en los pacientes afásicos, tampoco estamos limitados en los pacientes que estén sedados, que no se pueden valorar. Y luego hay una tercera... sí. Y no nos permite tampoco valorar el patrón respiratorio ni la respuesta pupilar, ¿vale? Entonces, es la más popular y la más extendida, pero quizá habría que hacer estudios posteriores a ver si realmente es la más conveniente, ¿no? La que es el traje a medida de ictus, ¿no? La escala de valoración hospitalaria de Cincinnati, esta empieza a ser la más popular porque es la aconsejada por la AJA, todos debemos de la AJA últimamente. Entonces, los paramédicos norteamericanos funcionan con la de Cincinnati y además se ha visto, y es así, que es la más fácil de enseñar a la población. La población reconoce cuando le duele el brazo izquierdo y la espalda y no puede respirar porque tiene una presión en el pecho, tiene un infarto. Pues esto es igual. Hay que enseñar a la población que cuando el brazo está en la puerta, la boca tal, ¿vale? Es posible un infarto y hay que correr. Pues se está empleando. Tiene buena especificidad y buena sensibilidad y además es una escala que está valorada en el interior prehospitalario tanto por paramédicos como por enfermería. La escala LAPS, que es la que nosotros manejamos en Alicante, no sé si vosotros en Castellón lo manejáis, la LAPS la utilizamos en los SAMUS, es la escala de Los Ángeles Hospital Stroke Stream. Es solo para sanitarios porque aporta mucha más información aparte de lo que pudieran ser los déficits motores propios. Sobre todo para activar el código ictus aporta una información básica que puede ser importante, como por ejemplo si la de los síntomas tienen menos de 24 horas o la edad, etc. Y la actividad del paciente previa al ictus. También con una buena resultado de validación. La escala FOR, no sé si la conocéis, a mí me parece una escala bastante completa. Está validada en inicio en las unidades de intensivos con pacientes neurológicos, solamente neurológicos. Es una escala que se puede emplear con pacientes sedados, con
Entonces lo que te valora, pues eso, el movimiento oculocefálico, la apertura de la pupila, la respuesta pupilar, la respuesta motora y el patrón ventilatorio. Entonces, hay múltiples estudios que lo que hacen es comparar el uso de la escala de Coma de Glasgow frente a la escala de Ford. Para enfermería, que nos interesa que la escala de Ford es la que, a nivel de hacer estudios de validación, es la más empleada por enfermería, tanto en lo que he comentado, el primer estudio que se hizo de validación en el servicio de intensivo en pacientes neurológicos, las que pasaron la valoración por esta escala fueron enfermeras de este servicio, y cuando se ha pasado a prehospitalaria o incluso comparando médicos con enfermería, ha sido enfermería, según este último caso que os he dicho, la que valoraba, ¿no? Da mucha información. Esta es la escala Rosier. Esta escala nace en Inglaterra porque verifica que la escala FAST no tiene tanta sensibilidad y especificidad, y además los médicos de atención primaria, que eran los que utilizaban, y los paramédicos de la escala FAST, tardaban mucho, no sé por qué, pero lo que he encontrado en la bibliografía es que tardaban mucho, no tardaban en pasar la escala, sino que tardaban mucho en derivar al paciente al servicio de urgencias. Y entonces se empieza a crear la escala Rosier. La escala Rosier, ¿qué nos añade? Pues que además incluye la valoración de la escala de Coma de Glasgow, la presión arterial y la glucemia. Aparte, como hemos dicho, añade los efectos visuales, pero además es todo de tipo motores. Se hace la suma, aparte, bueno, también hace un screening sobre si es pérdida de conciencia o síncope simplemente. Pero bueno, es para pasar por sanitarios, no para médicos, no población general. Pero bueno, que sepáis que en Inglaterra y en otros países anglosajones también se habla de la escala Rosier. Conocer las escalas de valoración, saber identificar un ictus de manera rápida y saber activar el código ictus. Para activar el código ictus, bueno, activamos el código ictus, perdonad, y para trasladar al paciente debemos de conocer qué intervenciones tenemos que hacer durante ese cambio. Monitorización, ¿vale?, del paciente. Esta la he puesto porque hay que correr, pero correr no significa hacerlo mal y no significa hacer una transferencia propia en niveles asistenciales. Cuando un paciente puede pasar de primaria a SAMU, de SAMU a urgencias, de urgencias a neurólogo o unidad de ictus, en el caso de enfermería unidad de ictus, hay muchos cambios que ese paciente puede sufrir en muy poco tiempo, ¿vale? En un periodo de tiempo muy corto. Entonces, todas las actividades o intervenciones que haga la enfermería de primaria no deben de ser repetidas por SAMU y no deben de ser repetidas por urgencias, porque perdemos tiempo. Las que estén ya realizadas, están ya realizadas y avanzas en el tiempo. Entonces, es crucial cuando uno corre el que esta información se pase para, si quieres continuar con la monitorización, pero no con otro tipo de cuidados que ya están realizados y están bien hechos. Pues adelante, ¿no? Bueno, como monitorización, perdonad que pone invasiva, es una invasiva. Ah, sí, pone una invasiva, está bien. Bueno, controlar la saturación de oxígeno, la cardiografía, la presión arterial, la glucemia capilar, la temperatura y la frecuencia cardíaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros, 6 constantes, no 5, 6. Tenemos que acostumbrarnos a emplear la cardiografía como si fuera la sexta, porque lo es, ¿vale? Bueno, ahora os comentaré, ¿vale? Pero es una monitorización no invasiva que aporta mucha información. Y como intervenciones de enfermería, en la cabeza ángulo 30 a 45 grados, por el tema no solamente de que beneficia la perfusión cerebral, sino porque además nos asegura que en caso de pérdida de conciencia no existe una broncoaspiración, ¿vale? Asegurar la vía aérea, en el sentido de que si el paciente disminuye su nivel de conciencia, habrá que permeabilizar esa vía aérea con medios básicos, tipo BRL, mientras viene un soporte avanzado o mientras nuestro facultativo, en el caso de SAMU, toma decisiones de proceder a un control de la vía aérea avanzado. Canalizar vía periférica y si fuera preciso, control de fluidoterapia administrada, valoración de la disfagia, en el caso de las urgencias intrahospitalarias y, por supuesto, la transferencia de pacientes. La óptima oxigenación. Bueno, la óptima oxigenación se valora bien a través de la saturación de oxígeno. Los niveles de evidencia dicen que debe de ser mayor del 93%.
Siempre se puede oxigenar con gafas nasales 2-4 litros, pero con nivel de evidencia 1-4, pero el mismo nivel de evidencia te dice que no administrar oxígeno de forma rutinaria. Es decir, si el paciente disminuye la saturación de oxígeno, actuar con la administración de oxígeno. Si no, no, por rutina, no. En el caso de la cardiografía, deberemos de valorar, por un lado, la frecuencia respiratoria, y por el otro, el valor de la TC2. Bien, hay que buscar datos que nos lleven a radioapnea o a apnea y verificar eso que vemos en los datos del cardógrafo. O al revés, ¿vale? Porque el cardógrafo nos da información totalmente simultánea de lo que le está pasando al paciente. No existe un periodo en muerte en el que mientras le pasa algo al paciente, el cardógrafo está esperando, como en la pulsosimetría. Ahí te lo da directamente, con lo cual ganamos tiempo. Si el paciente hace apneas, si hace bradyapneas por un aumento de la el valor del ATC aumentaría, o en el caso de las apneas no habría onda, ¿vale? Por el tema de una hipoventilación. Si hubiera hiperventilación, habría taquipnea, disminuiría los valores de CO2, ¿vale? Pues esto es importante que lo valoremos. La presión arterial. Bueno, aparte del control de la vía aérea, nos he dicho aspirar secreciones, si fuera necesario, y en el caso de reflujos, vómitos, pérdida de conciencia, sondaje nasogástrico. Presión arterial. De la presión arterial controlaremos la diastólica y la sistólica. La diastólica menor de 185, la diastólica menor de 110. Este es un estudio del grupo de estudios de enfermedades cerebrovasculares de la SEN, de la Sociedad Española de Neurología, en el que valoraron, bueno, se llama el estudio TICA, creo que busca el estudio TICA, en el que valoraban realmente las cifras de sistólica y de diastólica y su pronóstico de mortalidad. La distribución, como veis, es SNU de la ratio, y efectivamente se visualiza que cifras menores de 136 de sistólica no tienen buena supervivencia, es decir, mantener un cierto grado de hipertensión es beneficioso en el caso de ictus, en niveles entre 136 y 166, ¿vale? En el caso de la sistólica, y en el caso de la diastólica entre 75, 85 y 82, 90. Cifras mayores de estas se ve peor pronóstico. Incluso hay otros estudios que me interesan en el que dicen que ya no hay que actuar a partir de sistólica de 220, como suele poner, sino ya que a partir de 200 de sistólica se ve que ya hay peor pronóstico. ¿Calculamos 3 minutos? Sí. Bueno, mucho más. No, solamente decir de la presión arterial que hay que monitorizarla, y a la hora de administrar medicamentos, hacerlo con cautela. La administración no se puede hacer rápida, sin monitorización permanente del control. La tensión hay que bajarla de golpe, y bueno, pues control de la evolución de la tensión en todo el momento. La glucemia capilar. La glucemia capilar debe ser menor de 155 miligramos por decilitro, porque hay estudios del mismo grupo, este estudio llamado GLIAS, hay estudios, aparte de ese, hay otros, que lo que dicen es que valores por encima de 155 miligramos por decilitro de glucosa en sangre tienen peor pronóstico, tienen mayor grado de mortalidad de los pacientes, con lo cual hacemos una glucemia, determinamos si los síntomas que valoramos, la escala de valoración que elijamos nos da que efectivamente pueda tener un ictus, habría que hacer una glucemia para descartar que no fuera situaciones de hipoglucemia que nos puedan dar error. Una vez descartada la hipoglucemia, descartar también la hiperglucemia, ¿vale? Que tendría, en el caso del ictus, mal pronóstico. La temperatura corporal, lo mismo. La hipertermia se considera también precursor de mal pronóstico, con lo cual hay que poner termómetro a todo paciente con código ictus activado, y debemos mantener la temperatura axilar menor de 37,5 grados. Antipiréticos, nunca aspirina, mi compañera. Otras intervenciones, la administración de la trioterapia endovenosa.
control de los efectos deseables y no deseables de esta fisioterapia, administrar siempre el suero salino por defecto, salvo en casos de hipoglucemias diagnosticadas con un facultativo en el que sea preciso y sea prescriptivo con un facultativo esteroglufosado a 5%. Por supuesto, canalizar una vía venosa en razón paréntica, tardándolo el menor tiempo posible, insisto. Otras intervenciones en urgencias intrahospitalarias. Nosotros en prehospitalarias no nos paramos a valorar la disfagia. Para nosotros inicialmente no es problemática. Esta escala de valoración de la disfagia está publicada en junio del 2011. Tiene muy buena valoración. Si veis con contraste de vario, los 86 casos que tenían disfagia en la escala, luego tenían los 86, ¿sabes? Sí, los 86 tenían disfagia y la escala, bueno, la he traducido porque estaba en inglés, pero bueno, es simplemente valorar estos 5 puntos de forma rápida y sí o no, si hay un sí, es que pueda tener disfagia. Y bueno, esto simplemente deciros que es una escala pronóstico que hay también en la literatura. Hay varias, hay muchas, pero para enfermería a mí me parecía interesante esta, porque te habla de pronóstico de mortalidad, es decir, para mí yo lo valoro en gravedad del paciente, pues sobre todo porque coge 30 días, un periodo corto de tiempo, y lo que valora es todo lo que enfermería puede valorar y puede intervenir, ¿no? Y puede monitorizar. Entonces, dependiendo de la escala final, por ejemplo, está traducido por Santiago Mala, no sé si lo conoce Ana, que es de Alicante. Pues se puede valorar el pronóstico dentro de los 30 días de gravedad del paciente, con lo cual podría funcionar en un futuro en esta hospitalaria como un Tramascore. Como dices, el índice de pronóstico de mortalidad del paciente al TICU y también puede movilizar o no en un futuro desde enfermería, no me refiero a nivel pues eso, pues desde un soporte vital básico sanitarizado, desde una atención primaria. Bien, nada más, dicho que tengo que vamos a terminar con la doctora Ana Pasquera, del Centro Europeo Hospital de Ictus de Alicante, y los resultados del código de Ictus en la provincia de Alicante. ¿Sí? Yo os agradezco los que quedáis, porque yo entiendo que una de las cosas que estamos priorizando hoy es que el tiempo es oro y me imagino que el tiempo de todos nosotros es oro, así que voy a intentar ser lo más breve posible y adaptarlo a lo que vosotros os interesa más. Además, muchas de las cosas que yo tenía preparadas a hablar ya han hablado mis compañeras, o sea que yo creo que vamos a ir al grano. Yo creo que, como hemos acumulado este retraso, he escuchado bastante las charlas de comunicaciones de cardiología y yo creo que el ictus es algo completamente diferente del código del infarto. Y eso ha hecho probablemente que el código ictus en neurología ha ido por delante del código del infarto de miocardio. Yo creo que, a pesar de que muchos otros estamos por detrás en cardiología, yo creo que ha sido porque el ictus es más difícil de diagnosticar. Incluso para nosotros que lo estamos viendo todos los días. Desgraciadamente nosotros no tenemos un marcador, ni siquiera tenemos una prueba diagnóstica como es el electrocardiograma que nos permite diagnosticar al paciente de un ictus durante su traslado. Y eso hace que desde la Sociedad Española de Neurología y demás se haya priorizado que el paciente entre rápido en contacto con un neurólogo. Yo insisto, incluso para nosotros muchas veces eso es difícil. La falta de marcadores hace necesaria una interpretación clínica rápida. Uy, esto es... Los voy a hablar como ha hablado antes Elena. La verdad es que de lo que yo voy a hablar someramente por encima va a ser del plan de atención sanitaria que se ha publicado ahora y eso nos obliga, o sea, hace que el ictus sea una prioridad y la atención al ictus urgente es una prioridad de la Comunidad Valenciana y es un plan que ha de instaurarse de aquí al 2015, hacemos todo lo que podemos, hacemos nuestra parte. La eficacia de la trombolis, yo creo que eso ha hablado la doctora Soriano y no hace falta que entremos más en ella, simplemente lo mencionaré por encima. Hablaré de cuál es la situación de la atención al ictus en nuestra provincia y luego unas conclusiones al respecto. La provincia de Alicante es la cuarta provincia más poblada de España, después de Madrid, de Barcelona y de Valencia, es decir, muy densamente poblada.
Y evidentemente además tenemos una población ambulante que viene del resto de España que nos utiliza como los turistas, de hecho son gran parte de nuestros pacientes, que eso ya lo han comentado antes. Además el ictus es una enfermedad tremendamente prevalente y sabemos que es muy discapacitante. ¿Esto qué es lo que hace? Que se sabe que en la comunidad, solamente en la provincia de Alicante, el término número medio de ictus ha sido por años de prácticamente 3.700 y en el hospital de Alicante, sobre nuestro área, son aproximadamente 700 pacientes cada año. La unidad de ictus de Alicante es pionera en la provincia de Alicante y empezó a actuar hace más tiempo, aunque nosotros el código ictus nos empezó a hacer como tal desde el 2006, pero este año, desde aproximadamente abril de 2011, entró en funcionamiento lo que se llama la unidad de ictus de Elche. Sigue siendo de referencia el hospital de Alicante para determinados pacientes y lo que probablemente lo que se diferencia por es que en el hospital de Alicante existe la posibilidad de tratamiento endovascular. Pero afortunadamente desde este año, dada la dispersión de la población de la provincia, hay dos unidades en funcionamiento. De esta forma, la unidad de Alicante atendería la parte norte de la provincia, que está dividida, y en la unidad de Elche la parte sur de la provincia. El tratamiento trombolítico intravenoso es un tratamiento que claramente demuestra eficacia y sobre todo su eficacia es, ¿qué es lo que sabemos que ocurre? Es que los pacientes que acceden a la trombolisis intravenosa de forma muy precoz, a los 3 meses tienen un pronóstico funcional mejor, es decir, son más independientes y eso es la prioridad, es decir, autónomos. En el 2007 la Agencia Europea del Medicamento permitió su uso de forma generalizada por debajo de las 3 horas. Luego hemos aprendido mucho más del código ictus, se ha utilizado mucho trombolítico probablemente fuera de ficha técnica y más allá de las 3 horas, y sabemos que incluso más allá de las 3 horas, sobre todo entre las 3 y las 4 horas y media, también hay pacientes que se pueden beneficiar del tratamiento fibrinolítico. Ahora bien, serán muchos menos y hay que tener más precaución porque tenemos más riesgo de hemorragia cerebral. Esta gráfica también la ha puesto la doctora Soriano, pero yo creo que es la base de todo el tratamiento fibrinolítico y la base de que intentemos tratar a muchos pacientes y sobre todo les intentemos tratar pronto. Estos son los pacientes, es hasta las 3 horas de tratamiento. Lo que nosotros sabemos es que los pacientes que tratamos, sobre todo al principio, se benefician muchísimo del tratamiento fibrinolítico. De hecho, los pacientes que reciben tratamiento por debajo de la primera hora, incluso por debajo de las primeras 2 horas, tendríamos que tratar solo a 2 pacientes para que uno de ellos se beneficiara. Mientras el paciente fuera tratado dentro de esas 3 primeras horas, el NNT es de 7. Este NNT está por encima de muchos otros tratamientos que existen, es muy beneficioso. Ahora bien, más allá de las 3 horas, el número de pacientes necesario de tratar ya subiría por encima de los 22, con lo cual es menos beneficioso. Y es muy importante esto de la cara a la prioridad que es tratar los pacientes con ictus. Esto también procede del PASI, que es la atención al ictus. El código ictus se puede activar bien desde fuera del hospital. Es un paciente que accede al sistema sanitario, sobre todo es el tema que vamos a hablar hoy, es decir, que accede al sistema de emergencias con una llamada telefónica o incluso desde un centro de atención primaria, o bien se puede activar desde urgencias del hospital, ya sea desde nuestro propio hospital o desde un hospital comarcal que requiera también que sea valorado de forma urgente por un neurólogo. Normalmente en la mayoría de los hospitales no hay neurólogo. Esto también lo han comentado antes. Yo creo que ante un paciente con un código ictus, esta es la cadena de atención. Yo creo que básicamente la idea es un paciente que tiene una focalidad neurológica, avisa al 112, el sistema de emergencias valora si el paciente es candidato, o sea, si entra dentro de los criterios de código ictus, y se valora in situ, por un personal sanitario o por personal parasanitario. Se activan los criterios del código ictus, se avisa directamente al neurólogo del hospital que está prevenido acerca de la llegada del paciente al hospital. Como ha explicado antes la doctora Soriano, esto es un gran avance porque al avisarnos incluso desde el domicilio del paciente, desde la calle o desde el centro de salud, eso acorta muchísimo los tiempos una vez que el paciente llega porque le esperamos en la puerta. ¿Por qué activa una persona que vea un paciente que tiene una focalidad neurológica, que es avisado, que es evaluado por personal sanitario o parasanitario? ¿Cuándo va a considerar que sí que es candidato, que es un paciente que es un ictus agudo? Evidentemente tiene que identificar que se trata de un ictus, que a veces no es tan obvio, ahí viene la gran dificultad. El paciente tiene que ser mayor de edad,
o sea, sospechar que es un ictus. Normalmente lo que se emplea es la escala de Cincinnati, yo creo que es porque es muy rápida y es lo que nos interesa. El paciente lleve menos de 4 horas en ida de evolución, es muy importante que alguien le haya visto. De nada nos sirve un paciente que haya tenido el ictus mientras dormía o demás, alguien tiene que haberle visto en ese periodo de tiempo. Luego un paciente que fuera autónomo, es decir, de esta forma excluiríamos del tratamiento trombolítico aquellos pacientes que fueran dependientes. ¿Cuándo lo excluiríamos? A grosso modo, de forma muy general, normalmente se excluyen aquellos pacientes que tengan un riesgo mayor de sangrado si les administráramos el tratamiento, que son pacientes que han padecido una cirugía mayor, un TP grave, una hemorragia, y también se excluye. Luego hay que tener también mucho cuidado por la hipoglucemia, no porque esté en una hipoglucemia, sino por si hay que revertirla, porque se puede minimizar la causalidad neurológica. También se excluyen los pacientes en coma, que eso probablemente sería discutible, pero aunque el paciente en coma puede tener un ictus, es muy difícil su evaluación en estos casos, por eso de entrada se ha excluido. Los criterios de derivación, aunque él realmente, como se está comentando, en principio van a ir al Hospital de Elche, pero estos son los hospitales que dependen del Hospital General de Alicante, y estos son las áreas que dependen del Hospital de Elche. En cualquier caso, en determinados casos podrían también acudir a nuestro hospital. El acceso hoy por hoy, después de la activación del Código Ictus provincial, que en el caso de nuestra provincia se ha hecho este año, los pacientes de estas áreas serían trasladados a través del CICU directamente al Hospital General de Alicante, mientras que los pacientes dependientes del sur de la provincia irían directamente al Hospital de Elche. Incluso también lo que puede ocurrir es que alguno de esos hospitales comarcales, Dicenia o Villajoyosa, requirieran trasladar al paciente al Hospital General de Alicante o uno de los otros al otro hospital, es decir, traslado del otro hospital o directamente de su domicilio. Nosotros, en la medida de lo posible, desde que se implantó el Código Ictus en el 2006, evidentemente hay un crecimiento exponencial en el número de ictus. Yo creo que no porque nosotros lo intentamos hacer mejor, pero yo creo que también se depende mucho de la sensibilización de la población y, desde luego, en nuestro caso, porque hemos podido colaborar mucho con el servicio de emergencias. De hecho, ha cambiado mucho el perfil de los pacientes que nosotros fibrinovisamos. En el primer periodo de la implantación del Código Ictus, como podéis ver, la mayor parte de los pacientes que recibían el tratamiento fibrinolítico procedían de la activación del Código Ictus en urgencias de nuestro hospital. Una minoría procedían de urgencias de otros hospitales y luego, como podéis ver, aproximadamente un 23% eran pacientes que el Código Ictus había sido activado extrahospitalario, es decir, con la participación del CICU. De enero del 2010 a abril del 2011, antes de la implantación del Código Ictus provincial, es que el perfil es bastante similar, aunque también el CICU cada vez nos selecciona mejor los pacientes. Hay un cambio drástico cuando el Código Ictus pasa de ser un Código Ictus que estaba activado prácticamente a nivel de la ciudad de Alicante a que se ha activado a nivel provincial, lo cual nos permite que los pacientes nos lleguen directamente, es decir, no hagan el paso intermedio por los hospitales comarcales. Veis que esto ha hecho que el CICU nos proporcione ya el 37% de los pacientes que finalmente reciben tratamiento fibrinolítico. Una gran parte, lógicamente, también dependen de urgencias de nuestro hospital y luego una pequeña parte van a ser pacientes que fueron a urgencias de otro hospital y que son trasladados, lo que se llama un traslado interhospitalario, lo conocemos perfectamente. Eso ha sido, afortunadamente, gracias a que ya pueden acudir al hospital directamente. Visto de otra manera, ¿cuántos de los pacientes que el CICU selecciona finalmente son trombolizados? Yo creo que eso es lo que más os importa a vosotros, yo me imagino. Evidentemente, en el periodo inicial, cuando se implantó el Código Ictus, yo creo que éramos todos mucho más inexpertos, solamente no llegó al 20% de los pacientes que nos remitió el CICU recibieron tratamiento fibrinolítico. Podéis ver que está aumentando. Hasta abril de 2011, es decir, cuando el Código Ictus era algo mucho más localista, como ha explicado la doctora Soriano, que también fue aquí así en el inicio, aquí llegó a un 24%. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Desde abril de 2011, cuando ya el Código Ictus se implantó a nivel provincial, ¿qué ocurre? Que los pacientes que nos trae el Ictus, nos aporta el Código Ictus el 50 y 57% de los pacientes que nos ha traído el CICU, finalmente, que es seleccionado el CICU, finalmente recibió tratamiento fibrinolítico. Claro, es que es una selección excelente, o sea, yo creo que es muy alto. ¿Entendéis la diferencia, no? Yo creo que eso ha sido gracias yo creo que también a esa activación de Código Ictus provincial, y yo creo que a que hemos podido hablar con ellos más a menudo. En estos pacientes que ha seleccionado el CICU, que como os he comentado, el 57% se realiza fibrinolisis,
y en un 43% no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Pues la verdad es que en nuestro caso, la mayoría de los casos no es porque esté mal activado el código ictus, sino que son causas que a veces es imposible discernirlas en el domicilio del paciente o en la calle. Un 29% es porque el paciente tenía una hemorragia. Clínicamente es absolutamente indistinguible una hemorragia de una isquemia cerebral, o sea que estaban perfectamente trasladados. Un 24% al hacer el estudio de neuroimagen, aunque estaban en el rango del tiempo, ya detectaba que había una isquemia establecida y que por tanto